nos va a presentar, ahí lo tiene, la lectura transatlántica de la teología de la liberación. Sin más, porque lo queremos escuchar, Olivier Compagnon nos viene del Instituto Universitario de Francia, Institut Universitaire de France. Es profesor de las universidades en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París 3, especialista de ciencias humanas y humanidades. Es especialista de la historia de América Latina contemporánea, de la Primera Guerra Mundial, de Jacques Maritain. Ha escrito, especialista de las redes entre España, América Latina y Francia. Ha escrito varios libros, entre ellos Jacques Maritain y Sudamérica, el modelo a pesar de él. Sí, no se puede traducir, ya. No, estábamos intentando traducir, pero ya. Es un choca en francés, pero aún más en castellano. En fin. Mire, sobre la Gran Guerra, adiós. América Latina y la Gran Guerra, adiós a Europa, pero hoy día nos va a hablar de la teología de la liberación. Te escuchamos. Sí, quizás ahí sería más fácil. Tienes razón. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación en el Departamento de Teología. Es un placer para mí compartir mis hipótesis de investigaciones. Lo que voy a presentar es una investigación... yo no puedo leer mi... porque, bueno, lamentablemente con la edad... Disculpa, no solo para un lado, no para el otro. Sí, así, mejor. ¿Está bien? Ya. Muchas gracias. Yo tengo 2 o 3 citas que hay que leer. Entonces, lo que voy a presentar es un nuevo proyecto que estoy desarrollando desde hace más o menos 2 años, que va a seguir en los 3 años que vienen. Y para mí es importante, creo fundamentalmente que la investigación en ciencias humanas y sociales es una tarea colectiva y me parece sumamente importante compartir los primeros resultados y tener discusiones, debates para construir algo que, en mi opinión, es siempre algo más o menos colectivo. Bueno, entonces, una lectura transatlántica de la teología de liberación. El punto de partida del proyecto es bastante básico. Es, por un lado, una constatación historiográfica. Existen cientos de libros sobre la teología de liberación, escritos por teólogos, especialistas de teología, historiadores, sociólogos, y hay una lectura dominante de esta teología de la liberación como una teología, entre comillas, provincial, es decir, fundamentalmente latinoamericana. Y es exactamente el proyecto que tenían los teólogos. Voy a desarrollar un poco sobre esto después. Pero entonces esta historiografía olvide sistemáticamente pensar el esfuerzo de crear una nueva teología en un contexto que es el contexto de los años 60, 70, 80, que es un contexto de aceleración muy fuerte de la globalización cultural, de las circulaciones de las ideas, y entonces eso fue la primera idea que me vino cuando definí el proyecto, pensar la teología de liberación en ruptura con esa lectura muy exclusivamente latinoamericana, o casi exclusivamente latinoamericana, porque lo voy a ver después, hay varios trabajos, y Olivier Chatelain lo sabe perfectamente, sobre las relaciones con Europa, pero lo vamos a ver después. Por una parte hay esta constatación historiográfica, bibliográfica, y por otra parte el discurso de los propios actores de la teología de liberación,
Gustavo Gutiérrez, bueno, podemos considerar que la fecha de nacimiento oficial de la teología de la liberación es 1971, con la publicación de estos dos libros, muy bien conocidos, Teología de la Liberación, Perspectivas de Gutiérrez y Jesucristo Libertador del brasileño Leonardo Boff. Pero entonces, estos actores, y sobre todo en estos dos libros fundamentales, pioneros, en cierta medida, insisten sobre la necesidad precisamente de arraigar esta teología en las realidades latinoamericanas, ¿no? Y de romper fundamentalmente con todas las herencias teológicas exteriores. Es más o menos lo que dice Gutiérrez en 71, pero sobre todo en su libro de 83, Beber en su propio pozo, y es también lo que dice muy claramente Leonardo Boff en 71, escribiendo, cito, la teología de predominio extranjero que citaremos, yo voy a citar en español, no debe engañarnos. Es con nuestras preocupaciones y las del continente sudamericano que releeremos no solo los antiguos textos del Nuevo Testamento, sino también los comentarios más recientes publicados en Europa. Estos datos se situarán en otras coordenadas y se proyectarán en un horizonte que nos es propio, la idea de una teología propia. Entonces, mi proyecto es romper un poco con este discurso para precisamente proponer una lectura transatlántica conectada con, por supuesto, el espacio europeo, pero también el espacio de Estados Unidos y Canadá, y también el espacio africano. La idea fundamental, que resumí así rápidamente, es presentar la teología de la liberación como una co-construcción teológica intelectual entre 3, 4 espacios: Europa, América Latina, América del Norte y África. Dicho de otro modo, se trata de desprovincializar la teología de la liberación, no solamente porque hay una moda internacional de la historia transnacional, de la historia global, sino porque también eso permite plantear nuevos problemas sobre los contenidos de esta teología de liberación. Bueno, en los 40 minutos más o menos que tengo, voy a presentar las cosas en dos momentos. Una primera parte sobre los orígenes de la teología de liberación, pero donde voy a enfatizar un caso que me interesa sobre todo, que me parece interesante presentarles hoy, y una segunda parte un poco más rápida sobre un estudio comparativo de las recepciones en Europa, Estados Unidos y África. Es una presentación bastante general del proyecto, pero que permite iniciar después una discusión. Bueno, muy rápidamente, sobre las fuentes atlánticas de la teología de liberación, hay elementos que quiero señalar, por supuesto, pero voy a pasar rápidamente pues, porque son cosas muy conocidas. El catolicismo latinoamericano se transforma radicalmente entre 1945 y 1960, 10, 15 años antes la aparición, la consolidación de la teología de liberación, pero eso hace parte de los orígenes de la teología de liberación. No hay que olvidar el protagonismo de los actores latinoamericanos, que es fundamental. Bueno, algunos ejemplos de estas mutaciones que permiten después explicar muchas cosas: la creación de las conferencias episcopales nacionales y sobre todo del Consejo Episcopal Latinoamericano en Río en 1955. Sabemos que la segunda conferencia general del episcopado en 68 en Medellín será un momento matricial para el nacimiento de la teología de liberación. La multiplicación de las universidades católicas, San Pablo en 47, Quito en 56, Buenos Aires en 60, muchas en este periodo, que permite una modernización, una transformación, una modernización de la formación de muchos sacerdotes y, en particular, la inserción en el proceso de formación de ciencias sociales y de la sociología, que es tan fundamental en los primeros escritos del
teólogos de la liberación. Por supuesto, más allá de las transformaciones institucionales, hay una multiplicación también de movimientos sociales liderados por actores religiosos, católicos, los ejemplos famosos de Manuel Larraín en Chile, Helder Câmara en Brasil, sobre la cuestión fundamental de la tierra al final de los años 50 y la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, que efectivamente marca la afirmación de estos corrientes renovadores del catolicismo latinoamericano. Eso lo digo porque es importante, pero no es el tema principal de mi conferencia. Segundo elemento, también bastante conocido, la teología de liberación latinoamericana tiene una relación intelectual fuerte con el catolicismo o el cristianismo progresista europeo de los años 30, 40, 50. Eso se explica bastante fácilmente, por una parte, con la circulación masiva desde los años 30 de las producciones intelectuales de este catolicismo progresista. Lo estudié, por ejemplo, con el ejemplo de Maritain, que fue traducido, comentado masivamente en todos los países de América del Sur, no América Latina, pero América del Sur. Bueno, es exactamente la misma cosa con Mounier un poco después, a partir de los años 50. El padre Lobre, por supuesto, que conocía personalmente América Latina y su proyecto de economía humana, y también las nuevas teologías políticas. Eso es menos conocido, no hay realmente estudios sobre este tema, sobre todo alemanas, como Johann Baptist Metz, por ejemplo, o Dietrich Bonhoeffer, que son teólogos fundamentales en Alemania, que construyeron nuevas teologías políticas, como se dice, frente al nazismo o frente al pasado nazista de Alemania, que son invitaciones para las iglesias católicas, pero también protestantes, a comprometerse más en el terreno político y en las realidades sociales de su país. Entonces, eso es bastante bien conocido, y también en los primeros escritos de los teólogos se encuentran muchas referencias a experiencias concretas, empíricas, pragmáticas de este catolicismo progresista europeo, como por ejemplo los sacerdotes obreros, ¿no? Experiencia muy impactante en el catolicismo francés, en Bélgica también. La colaboración, ¿no? Es un ejemplo muy citado en los primeros escritos de Gutiérrez, de Boff, de Scannone, de Hugo Asman, la experiencia de cooperación frente al enemigo nazista durante la Segunda Guerra Mundial entre católicos y comunistas, que muestra la posibilidad de cooperaciones cuando un horizonte común es compartido, y también sobre las referencias intelectuales y los movimientos intelectuales europeos que tienen un papel importante en los primeros escritos de la teología de liberación, el nacimiento del tercer mundo, pero más precisamente el nacimiento del tercermundismo europeo. Entonces, este interés totalmente nuevo al final de los años 50 por los espacios coloniales europeos de África, sobre todo, y de Asia, que ganan sus independencias, pero también con América Latina, que aparece en muchas publicaciones católicas de la época como una nueva preocupación. En una revista como Esprit, la revista de Emmanuel Mounier, fundada en 1932, América Latina no existía para nada hasta el inicio de los años 50. Y poco a poco aparecieron artículos sobre la situación política, sobre acontecimientos importantes como el golpe de Estado en Guatemala en 54, como por supuesto la Revolución Cubana, y también después sobre la renovación del catolicismo latinoamericano.
lo que me interesa más en esta primera parte, y voy a insistir un poco, es, y eso es mucho más nuevo, la importancia bastante desconocida del protestantismo de Estados Unidos. Podríamos provocar un poco y afirmar, bueno, Gustavo Gutiérrez no es el padre de la teología de liberación, porque se dice siempre que el primer uso de la palabra teología de liberación se hizo en junio de 1978 en una conferencia en Chimbote, pero un mes antes, el teólogo presbiteriano brasileño, Rubén Alves, entonces nacido en 1933, había defendido su tesis de doctorado en teología en el Princeton Theological Seminary, con el título Towards a Theology of Liberation. No voy a leer toda la cita de Rubén Alves que está aquí, que está en portugués, donde explica, por una parte, que, bueno, su nombre desapareció un poco de las genealogías tradicionales de la teología de liberación, sobre todo porque su editor rechazó la posibilidad de publicar la tesis con el mismo título, porque la idea de liberación parecía en un mercado editorial norteamericano demasiado marxista y que la moda teológica del periodo era mucho más la esperanza y fue A Theology of Human Hope, que fue el título escrito por el editor, lo que explica un poco la desaparición historiográfica de Rubén Alves. Pero ese debate sobre la autoría de la noción poco importa. Lo que es interesante es ver esa sincronía entre dos propuestas muy parecidas, casi en un mes, en 78, es decir, antes de la conferencia de Medellín, 2 meses antes de la conferencia de Medellín. Eso, el primer elemento que me interesa. Segundo elemento que me interesa mucho es que al leer la tesis de Rubén Alves, aparece absolutamente fundamental la influencia de Richard Schaul, otro teólogo presbiteriano, nacido en Pensilvania, inicialmente formado en sociología, y entonces este diálogo entre teología y sociología es fundamental en el proceso de estructuración del pensamiento de los teólogos de la liberación, estudiante en el Princeton Theological Seminary y en un otro lugar central, el Union Theological Seminary de la Nueva York, promotor en sus primeros escritos de una teología contextual, que no es otra cosa que lo que dice Gutiérrez, por ejemplo. Entonces, hace perdón, dos meses en Brasil, hace siglos y siglos que la teología es una disciplina casi desconectada de las realidades empíricas de las sociedades donde se desarrolla, y tenemos absolutamente que comprometernos con, bueno, el mundo actual. Es el mismo proyecto que el Segundo Concilio del Vaticano, por supuesto, pero esa idea importante aparece en la obra de Richard Schaul inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Schaul, en su biografía, tiene un momento muy importante entre el año 40 y 48. Vive en Colombia con su esposa, por una parte para enseñar y por otra parte en una tarea de misionero. Y es un momento fundamental de su vida porque descubre las realidades sociales latinoamericanas que no conocía para nada, y es, según sus propias palabras, es el encuentro entre sus intuiciones teológicas de los años 30
necesitamos una teología contextual, años 30, contexto de la crisis económica tan violenta en Estados Unidos, multiplicación de los pobres, New Deal, etcétera, un contexto económico y social muy específico, pero es el encuentro entre sus intuiciones teológicas de los años 30 y la realidad de la pobreza, de las desigualdades en Colombia, que le conducen a este libro importantísimo, parecido en 1955. Otra etapa importante, se convierte en un académico itinerante, siendo profesor en Colombia, en Ecuador, en Argentina y sobre todo en Brasil, en la nueva Universidad de Campinas, el interior del estado de São Paulo. Y durante los 4 años en Campinas, tiene como estudiantes varios protestantes, sobre todo presbiterianos, como Rubén Alves, pero también muchos estudiantes católicos que vamos después identificar entre los militantes de un catolicismo progresista. Por ejemplo, un asesor de Helder Câmara, del obispo tan conocido brasileño Helder Câmara, obispo de Olinda Recife. Uno de sus asesores en los años 70 fue formado por Richard Schaul, asesor católico, en la Universidad de Campinas. Y el trabajo intelectual de Richard Schaul se traduce también al inicio de los años 60 por la creación de este grupo, que es un grupo bastante informal, que se llama Iglesia y Sociedad en América Latina, conocido como ISAL, y 2 años después de la revista Cristianismo y Sociedad. Es muy interesante leer todos los artículos de Cristianismo y Sociedad entre su creación en 63 y el inicio de los 70, porque tenemos casi todos los elementos que podemos encontrar por una parte en la obra de Gutiérrez en 71 y por otra parte en la obra de Leonard Lubov. Pero no digo que se trata de plagios, no es mi visión de las cosas. Pero el miedo frente a la revolución cubana, esta idea fundamental que tenemos absolutamente que renovar el cristianismo, el catolicismo, nuestras iglesias, porque la atracción de la revolución cubana en las sociedades latinoamericanas y particularmente entre las juventudes latinoamericanas constituye un peligro fundamental para el futuro del cristianismo en América Latina. Hay esa idea muy defensiva que también es una incitación a la renovación, muy presente en Cristianismo y Sociedad y muy presente también en los primeros escritos de los teólogos de la liberación. Y eso lo podemos ver también, esa idea en la cita aquí, el primer número de Cristianismo y Sociedad, que enfatiza el proceso revolucionario latinoamericano y la necesidad de pensar la participación cristiana a la lucha contra todas las formas de dominaciones. Eso es interesante, hay una sincronía, pero hay también contactos. Hay también contactos, como lo muestra perfectamente este libro, publicado en la segunda mitad de los 70, que es una publicación conjunta de conferencias pronunciadas por Richard Schaul, por una parte, y Gustavo Gutiérrez, en el Seminario de Teología de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y estos contactos existen desde el final de los años 60. Gutiérrez, en una entrevista al inicio de los años, en 2003, contaba que era un lector de Cristianismo y Sociedad, de la revista Cristianismo y Sociedad, y que muchas propuestas de Richard Schaul y de sus discípulos fueron importantes en su propia elaboración. Al contrario, Schaul
y eso es interesante también, renunció poco a poco a su idea de teología de la revolución y adoptó al final de los años 70 la expresión teología de liberación. ¿Okay? Yo no tengo tiempo para dar más ejemplos, pero lo que aparece aquí es, por un lado, intercambios de ideas permanentes desde el inicio de los años 60 entre, bueno, el mundo protestante, liberal, progresista. Sí, perdón, paréntesis. En la obra de Scholl, eso es interesante también, en la obra de Scholl hay otra preocupación. Hay la preocupación de luchar contra la tentación cubana que muchos... que atrae a muchos jóvenes latinoamericanos, pero también contra una versión del protestantismo que se está desarrollando muy rápidamente en este periodo en América Latina y en Estados Unidos, que es el pentecostalismo, que no corresponde a la visión del mundo del protestantismo liberal muy racional y muy progresista socialmente. Entonces hay esta doble preocupación en el pensamiento de Scholl, pero también otra comparación posible entre Gutiérrez y Scholl, su relación con el marxismo, con una presencia muy fuerte del marxismo como posibilidad de interpretar el mundo y todas las dominaciones, pero también un rechazo del marxismo como proyecto político y, de toda evidencia, como materialismo fundamental. Eso también es un punto de contacto totalmente evidente en este periodo. Y finalmente, aparece un lugar central en el proceso de nacimiento de varias teologías alternativas, que es este Union Theological Seminary de la Nueva York, que es un punto de contacto entre la tradición protestante liberal progresista de Estados Unidos, entre la teología de liberación, como lo muestra el caso de Juan Alves, pero también el caso de José Miguel Bonino, que fue una figura importantísima de la teología de liberación argentina, pero protestante, metodista, que fue uno de los primeros latinoamericanos a hacer una tesis de doctorado en la Nueva York, y que en 72 fue el editor de este libro importantísimo, Pueblo oprimido, Señor de la Historia, que es una reflexión sobre el proyecto cristiano de liberación que mezcla en su sumario, entre todos los autores protestantes y católicos. Pero el Union Theological Seminary es también el lugar de nacimiento de la Black Theology norteamericana, con esta figura muy conocida de James H. Cone, también metodista y autor en 69, entonces 2 años antes, Teología de Liberación Perspectivas, de Black Theology and Black Power, entonces una denuncia muy fuerte, por supuesto, de la condición negra en Estados Unidos, pero una conexión con el movimiento de los derechos civiles muy fuerte, y en el año 70, el año siguiente, Black Theology, que es la formulación teórica más, una formulación teórica más completa de su proyecto de teología negra susceptible de contribuir a la lucha social del movimiento de los afrodescendientes en Estados Unidos. Y Gutiérrez también fue uno de los profesores visitantes en este lugar. Entonces, un proyecto fundamental
que tengo en los meses que vienen es consultar los inmensos archivos de este Union Theological Seminary, donde hay varias correspondencias entre estos actores norteamericanos, latinoamericanos y varios autores europeos. Entonces, tengo la certeza de que se trata de un lugar central en el nacimiento de estas teologías alternativas, o contestatorias, o rebeldes, pero hay que profundizar un poco el estudio. En un segundo tiempo de mi presentación, más rápidamente, la segunda dimensión del proyecto es también estudiar un poco la circulación internacional de esta teología de liberación, para mostrar precisamente que no fue solamente una producción latinoamericana para los latinoamericanos, pero que hubo una recepción. Bueno, la pregunta es, ¿dónde hubo una recepción de esta teología de liberación? Y entonces voy a presentar cosas rápidamente, pero podremos hablar después más precisamente sobre el caso europeo con Olivier en la discusión. En Europa, el interés intelectual es inmenso, como lo prueban las numerosas traducciones que hubo muy rápidamente del primer libro de Gutiérrez, del primer libro de Leonardo Boff, y después de las obras de casi todos los teólogos de la liberación, entre comillas, importantes. Como lo demuestran también los numerosos artículos publicados en la prensa católica, la correspondencia entre varios protagonistas, el caso de Charles Antoine es un caso paradigmático, que había pasado varios años en Brasil y que tenía relaciones epistolares muy fuertes con varios actores del catolicismo francés, y que regresando a Francia, no sé exactamente cuándo, a la mitad de los años 70 creo, creó una revista Dial, Difusión de la Información sur América Latina, que fue una mediación fundamental para todos los católicos progresistas de Francia, para conocer un poco los cambios de la región políticos, de la región latinoamericana, y también todos los cambios que afectaban las iglesias. Entonces, un interés intelectual fuerte que se traduce, por ejemplo, en la revista Études, que es una revista importante, que es la revista de los jesuitas en Francia. Publica 22 artículos entre 60 y 73 sobre las transformaciones del catolicismo latinoamericano. Es bastante importante. Y este interés intelectual, que podemos identificar fundamentalmente a partir de Medellín, en 68, se acompaña también por la transmisión indirecta de todos estos cambios y de las nuevas teologías que hacen los exiliados latinoamericanos a Francia, que fueron tan numerosos. Ejemplo de Jacques Chonchol, figura importante, no de la teología de liberación, pero de cristianos por el socialismo, el Mapú, este catolicismo comprometido en el proyecto de unidad popular de Salvador Allende. Jacques Chonchol fue ministro de la Hacienda de Salvador Allende, y que llegando en Francia en 64, publica 7 u 8 libros sobre América Latina contemporánea, donde aparecen claramente todos estos temas de las nuevas teologías y de las nuevas formas de compromiso de los cristianos. También hubo, es casi imposible medir lo que ocurrió exactamente, pero también hubo
varias experiencias de comunidades eclesiales de base en Francia. Hace 6 años entrevisté a 2 sacerdotes, un de Britania, otro de Normandía, que nunca habían viajado a América Latina, pero que conocían muy bien las experiencias, bueno, menos la nueva teología que su praxis, ¿no? Para hablar como Gutiérrez o como Boff, y que trataron de instalar en su diócesis comunidades eclesiales de base para experimentar una nueva forma de pastoral en un contexto de crisis católica muy fuerte en Francia después del 68, con la disminución de las vocaciones, con la disminución de las prácticas, etcétera, etcétera. Pero hubo una represión inmediata y muy fuerte de su jerarquía. Lo que quiero decir es que el interés intelectual es evidente y la presencia en la prensa, en las publicaciones de todas estas transformaciones es evidente, pero concretamente, y eso lo podemos discutir, no me parece que haya en los años 70 u 80 fenómenos de apropiación de las nuevas propuestas teológicas latinoamericanas y la producción de obras inspiradas o dialogando directamente con la teología de la liberación. Eso sobre Europa. Sobre África, bueno, hay varios colegas que estaban presentes en la conferencia de viernes. Voy a decir las cosas muy rápidamente. Hacia África hay concretamente 2 grandes etapas. Y eso lo digo a partir de un ejemplo, pero hay otros ejemplos que lo confirman totalmente, pero a partir del ejemplo de la recepción por este teólogo camerunés tan importante que es Jean-Marc Kella. Una primera fase de recepción que no se hace a través de los libros, porque casi no hay circulaciones de los libros en español, en portugués o en francés en los nuevos países africanos de los años 60, 70, que acaban de ganar su independencia. El conocimiento de las nuevas teologías se hace mucho más durante los viajes estudiantiles de los jóvenes africanos en la Universidad Católica de Lovena, en el Instituto Católico de París, en la Facultad de Teología de Estrasburgo, por ejemplo, donde hay muchos estudiantes africanos, pero hay una primera etapa de recepción interesada, pero más que interesada, entusiasta de las propuestas de la teología de liberación y sobre todo de Gustavo Gutiérrez, mucho más que Leonardo Boff, por ejemplo, mucho más que Enrique Dussel, porque Leonardo Boff propone en los años 70 sobre todo una reflexión sobre el funcionamiento de la iglesia, la verticalidad del poder, etcétera, mucho más teórica, y hay en la obra de Gutiérrez propuestas que parecen más fácilmente adaptables al contexto africano. Entonces, una primera etapa de entusiasta de recepción, porque la teología de Gutiérrez aparece como no solamente como una teología latinoamericana, sino como una teología del tercer mundo. Donde efectivamente que fue presentada como una teoría del desarrollo, pero Gutiérrez no quería utilizar la idea de desarrollo precisamente, pero que es percibida también como en África como una teoría del desarrollo capaz de responder a varios desafíos económicos, sociales, pero también es una teología de la inculturación, y eso es fundamental, y hay una traducción directa y importada del pensamiento de Gutiérrez de la teología de la inculturación, cuando Jean-Marc Kella propone la teología al pie del árbol, es decir, una teología concreta, arraigada en el campo, en los campos africanos. Entonces, eso es la primera etapa y entonces se traduce por muchísimas citaciones. Los primeros escritos del teólogo Jean-Marc Kella buscan
a construir una legitimidad a partir de la reputación de Gutiérrez, citándolo muchas veces muy precisamente, etcétera, etcétera. Y surge una segunda etapa a mitad de los años 80, más o menos, donde aparecen críticas muy fuertes, lo que aparece aquí, contra una teología latinoamericana, una teología de liberación latinoamericana que había totalmente olvidado el caso de los negros, de los afrodescendientes, que existen, por supuesto, en América Latina, pero que en el caso de África son los actores sociales dominantes y que precisamente en este momento tratan de construir nuevas iglesias en el marco de las independencias muy recientes. Hay en este momento de la historia intelectual africana, hay muchos ensayos teológicos que tratan de inventar una nueva iglesia adaptada a la nueva situación post-colonial y a todos los desafíos sociales, políticos y económicos que enfrenta África en este momento. Entonces, una doble recepción que es muy interesante cuando si la conectamos con lo que pasa, y voy a terminar así, con lo que pasa en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, bueno, por supuesto, hay siempre excepciones y podemos identificar varias producciones intelectuales que se apropiaron, por ejemplo, los escritos de Gustavo Gutiérrez, en el marco de la teología feminista. Es un ejemplo. También varios teólogos chicanos, entonces de Estados Unidos, pero de origen mexicano, que hacen vivir el pensamiento de Gutiérrez o de Juan Carlos Canone, por ejemplo, o de varios teólogos centroamericanos. Pero eso es una excepción, porque la doble dinámica que existe en Estados Unidos es la siguiente. Por un lado, hay un fenómeno de competencia entre dos teologías alternativas. Por un lado, la teología de liberación latinoamericana. Por otro lado, la Black Theology de James H. Cone y después de todos sus discípulos, que contribuye a un olvido progresivo de las propuestas latinoamericanas. Y eso lo podemos... Hubo muchas traducciones, ¿no? de las obras al inglés, pero, por ejemplo, hay editores norteamericanos que afirman a la mitad de los años 80 que no podemos seguir traduciendo los teólogos latinoamericanos porque, bueno, no hay interés comercial, y no hay interés comercial y hay una teología norteamericana dominante que no permite la aparición de estos corrientes alternativos. Entonces, Gutiérrez existe en Estados Unidos, Leonardo Boff también, como profesor invitado en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en la Nueva York. No hay una ausencia total de la teología de la liberación, pero no hay fenómenos de apropiación. Más allá de este primer comentario, surgen críticas contra la teología de liberación, las mismas críticas que formula Jean-Marc Kellah contra la ausencia de los afrodescendientes. Y estas críticas vienen precisamente de James H. Cone, que reconoció varias veces el legado, la herencia importante en términos intelectuales de Gutiérrez a la teología mundial de los años de la segunda mitad del siglo XX, pero que siempre recordaba este problema, esta ausencia
de la historia de la esclavitud, de la condición de los afrodescendientes. Y también es interesante el caso de Canadá, o más precisamente el caso de la provincia de Quebec, que es una excepción en el campo religioso canadiense, ya que se trata de un espacio católico, donde acabo de empezar la investigación sobre el caso de Canadá, pero donde la recepción parece más o menos como la recepción en Europa. Y aquí hay un ejemplo que ilustra esa idea. Pero lo que permite, hace 45 minutos, entonces voy a terminar. Lo que permite esta investigación en sus primeros resultados, este enfoque más transatlántico que lo que existe en la historiografía, es desplazar varios discursos o varias certezas historiográficas que teníamos al insistir sobre la contribución protestante, ¿eh? que no es anecdótica, que aparece fundamental, sobre todo durante los años 60, en el proceso de construcción de la teología de la liberación, al matizar la conexión intelectual entre América Latina y Europa. Existe esta conexión, una mayoría de los teólogos de la liberación se formaron en Europa, pero hay absolutamente que reevaluar el papel del espacio teológico estadounidense, lo que contribuye, entonces, lo que quiero mostrar, es decir, una co-construcción transatlántica de teologías alternativas. También este enfoque transatlántico permite identificar nuevos espacios centrales en la fábrica de las nuevas teologías. Por ejemplo, conocemos bien el papel de San José de Costa Rica en los años 70 como lugar de sociabilidad entre muchos teólogos exiliados de Brasil, de Chile, de Argentina. Fue estudiado muy bien por un colega, Malik Taharshaouch, que trabaja en México, pero creo que este enfoque permite identificar el papel central del seminario de Princeton, por una parte, del seminario de la Nueva York, por otra parte, que no estaban identificados en la literatura que existe, perdón. Y finalmente, este enfoque transatlántico permite también identificar la competencia entre teología de liberación y Black Theology en el espacio norteamericano, en el espacio africano, por supuesto, pero también en el espacio latinoamericano, y eso es una parte de la encuesta que acabo de desarrollar, porque James H. Cone tiene traducción en el español a partir del inicio de los años 80 y el portugués en Brasil, que corresponde precisamente a la aparición de los primeros movimientos sociales de afrodescendientes en América Latina. Entonces, aquí hay otra pregunta que surge, que no sé si voy a tratar todo en el libro que terminará esta investigación, pero me parece que hay varias propuestas nuevas que ahora tengo que consolidar, por supuesto. 48 minutos, muchas gracias por su atención y ahora podemos intercambiar con los colegas. Muchas gracias por los comentarios y con el público. Muchas gracias. Muy interesante ver la investigación en proceso, ¿no? Con todas las preguntas y el camino. Sí, es muy estimulante para nuestros estudiantes, para nosotros. Ahora vamos a escuchar a Olivier Chatelain.
Olivier Chatelain es profesor en la Universidad de Artois, es especialista de la historia contemporánea, pertenece al laboratorio LARA, Laboratorio de Historia Rhône-Alpes, y especialista de las relaciones entre Francia y América Latina en términos de los religiosos, Aller sans retour, Idas sin vueltas, es su libro sobre sacerdotes que vinieron con el Fidei Donum. Te escuchamos. Gracias. Gracias a Véronique, gracias a la invitación de la PUCP. Me parece que es importante que el público aquí puede contribuir también y participar a esta ponencia de Olivier Compagnon, y quiero solo agradecer a Olivier Compagnon, primer punto, por esta ponencia muy rica, que cambió la visión clásica, corriente, hagiográfica que tenemos habitualmente de la historia de Gutiérrez y de la teología de la liberación. Y creo que es un privilegio escucharte aquí en el país de Gutiérrez sobre una nueva manera de hacer esta historia. Y tengo solo dos preguntas para dejar la palabra a mi colega, más especialista que yo de la teología de la liberación, y al público también. Mi primera pregunta es una pregunta clásica de metodología. ¿Puedes precisar tu manera de hacer las líneas, las proceduras del historiador en este proyecto? Porque tú eres no un teólogo, pero un historiador. ¿Qué cambia esta posición para comprender, para entender la teología de la liberación? Es mi primera pregunta. ¿Qué hace la posición del historiador para entender esta teología de la liberación? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves la relación entre este proyecto, esta nueva historia de la teología de la liberación, en una historia más general, una historia del mundo, una historia global, una historia, por ejemplo, cultural y política, que hace esta nueva manera de ver la teología de la liberación, que parece especializada, que parece provincial, en una historia del mundo? ¿Cuáles son los efectos de tu nueva interpretación, de tu ensayo? ¿Prefieres contestar? Gracias, Olivier. Efectivamente, yo tenía varias precisiones metodológicas en mi conferencia, pero no tenía tiempo. Es importantísimo. Metodológicamente, dos estrategias principales. La primera es leer de nuevo, leer otra vez las producciones, pero con las nuevas herramientas de las humanidades digitales, porque es casi imposible leer todos los teólogos de la liberación latinoamericanos, toda la producción africana, toda la producción europea. Pero ahora es posible utilizar efectivamente las posibilidades de digitalización y hacer búsquedas automatizadas, por ejemplo, para identificar un universo referencial, el universo referencial de un teólogo. Es lo que lo estoy haciendo ahora. Lo hice completamente con toda la producción de Jean-Marc Ella,
con una aproximación estadística y, por ejemplo, eso muestra perfectamente que no hay circulación de la teología brasileña hacia Camerún o hacia Jean-Marc Quela, y que la diferencia fundamental. Bueno, eso lo tengo que sistematizar, etcétera, etcétera, pero tenemos hoy herramientas que permiten incluir en este tipo de investigación aproximaciones estadísticas que permiten demostrar cosas muy concretamente. Pero eso es la primera dimensión, pero la dimensión metodológica más importante es una enfatización del papel de los mediadores. Para trabajar sobre las circulaciones, creo que es más fácil identificar, por ejemplo, un Paulo Freire y seguir su trayectoria, seguir sus redes, o sea, varios personajes centrales que podemos identificar muy fácilmente porque aparecen en la obra de James H. Cone, Black Theology and Black Power, en 69. Paulo Freire está presente, no sé, cada página en Teología de la Liberación, Perspectivas, no cada página, pero hay una presencia increíble del pensamiento de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, etcétera, etcétera, de la idea de concientización, etcétera, etcétera. Es una referencia importante para todo un movimiento de ¿cómo se dice? Educación nouvelle, pedagogías alternativas en Europa, y entonces hay una red de conocimiento que después permite identificar relaciones transatlánticas. Paulo Freire es un ejemplo, pero hay tantos ejemplos como Paulo Freire. Otro ejemplo que cité en la conferencia de viernes es Vincent Cosmao. Vincent Cosmao, que tú lo conoces, es dominicano francés, que fue capellán militar en Senegal durante 10 años, que tenía una relación muy fuerte con las juventudes católicas de África del Oeste, más allá del caso de Senegal, y que después fue el director, lo sabes, del Centre Le Bret, de la revista Foi Développement. Y entonces, una de las estrategias es efectivamente reconstituir trayectorias de mediadores que después permiten volver a los textos, no solamente con una lectura sustancialista de las ideas, pero también con toda la materialidad de los intercambios intelectuales. Bueno, efectivamente no soy teólogo, soy historiador. Creo que no voy a escribir hoy la conclusión del libro que voy a publicar en 4 años. Creo que las cosas van a cambiar, pero creo que una de las conclusiones posibles es que la teología de liberación, como las teologías alternativas africanas o norteamericanas, hacen parte de este gran movimiento rebelde de los años 60-70, de esta contestación radical del mundo por parte de varios sectores sociales, bueno, no solamente el 68 europeo o estadounidense, pero este movimiento de contestación de las instituciones, de los órdenes establecidos, y uno de los órdenes establecidos es precisamente la jerarquía eclesial, católica, en el caso de Gutiérrez, con Boff, con su crítica radical de la institución iglesia, pero es exactamente la misma cosa del lado protestante, porque yo no tenía tiempo para precisarlo, pero, por ejemplo, Rumel Alves rompió radicalmente con la iglesia presbiteriana brasileña en el año 71, porque había sido denunciado como uno de los introductores del pensamiento marxista en la iglesia brasileña, por
varios de sus colegas presbiterianos denunciaron el enunciado del contexto de la dictadura militar y después de 68 de una dictadura militar muy dura. Entonces, una de las conclusiones posibles, lo creo fundamentalmente, es efectivamente inscribir la teología de liberación en una historia cultural y política de las contestaciones en América Latina en América Latina y en el mundo en los años 60-70, con todas sus conexiones. Como mi colega chileno Ignacio del Valle de Ávila, que es un especialista de cinema, trabajó sobre el nuevo cine latinoamericano, pero conectándolo con todos los cines experimentales de Estados Unidos, de Europa, etc., para escribir una historia que es la historia de los contactos que tienen los actores. Y es exactamente eso. Otra posibilidad, otra respuesta posible, y eso no sé si lo voy a tomar en cuenta en mi proyecto, pero la teología de liberación es también un objeto de la Guerra Fría. Es un objeto de la Guerra Fría cultural. Yo tengo archivos de diplomatas franceses a la mitad de los años 60 que describen con horror lo que pasa en el episcopado colombiano, que no puede entender cómo un sacerdote nacido en los barrios más ricos de Bogotá, como Camilo Torres, pudo comprometerse en una guerrilla y morir inmediatamente después. Hay el informe del Departamento de Estado en 69 sobre el peligro de la teología de la liberación, que es pensada por Washington como un aliado objetivo de la revolución cubana. Es la visión que no es, no es, pero es la visión que hay, etcétera, etcétera. Incluyendo la represión de Roma al inicio de los años 80. La podemos pensar en términos teológicos, por supuesto. Las discusiones, las 10 observaciones sobre la teología de Gustavo Gutiérrez es una discusión sobre el marxismo y también una discusión teológica de alto nivel, pero también la podemos pensar en términos de Guerra Fría con Juan Pablo II, Papa polonés, que quería contribuir y que lo hizo no al fin de la Guerra Fría, pero al fin del Imperio Soviético. Bueno, eso es un... Gracias, Olivier. Ahora vamos a escuchar el comentario de nuestro colega Juan Miguel Espinosa, profesor de nuestra universidad en el Departamento de Teología y un especialista de Gustavo Gutiérrez y de la Teología de la Liberación. Te escuchamos. Muy buenas noches, muy contento también de estar aquí en una edición más de este seminario dedicado al pensamiento de Gustavo Gutiérrez y la Teología de la Liberación que estamos organizando del Departamento de Teología con Instituto Bartolomé Las Casas, que acá está parte de su equipo, su directora Silvia Cáceres y José Luis Franco, y muy agradecido también con la excelente exposición del profesor Olivier Compañón. Yo me ubico un poco ante la exposición siendo un historiador confesional. Yo soy católico, además soy teólogo, entonces aprecio en primer lugar que cada vez la Iglesia Católica como actor de modernización y de secularización en la época contemporánea vaya siendo reconocido como parte de estos complejos entramados de esta historia de América Latina, pero que también, como bien ha demostrado el profesor Compañón, conecta con las historias de otros continentes de este mundo que está interconectado desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces ahí hay una primera cosa que yo quería resaltar como interesante, ¿no? Porque la Iglesia Católica es como muy ausente de estas historias de politización muchas veces, ¿no?
cuando se parten de una mirada más secular. Y por el otro lado, las historias más confesionales caen en estos espíritus más hagiográficos o incluso la diatriba, ¿no? Porque es posiciones de parte frente al asunto, ¿no? Entonces el profesor Compañón nos ofrece un relato, creo yo, bastante complejo y que busca establecer estas interconexiones a nivel global en lo que él ha llamado desprovincializar la historia de la teología de la liberación, que me parece muy interesante. Ahora, me parece también que hay como dos tensiones que aparecen en la historiografía católica sobre estos temas, que esta historia también ayuda a mirar en su complejidad, ¿no? Por un lado está la tensión entre lo pre- y postconciliar, ¿no? Que Rolando Iberico, hemos estado conversando mucho con él a partir de su tesis doctoral. Hacemos esta división entre pre- y postconciliar, que en verdad es bastante simplistas a cierto punto, ¿no? Estas transformaciones se dan, por supuesto, de una manera acelerada a partir del Vaticano II, pero ya vienen de atrás, ¿no? Vienen desde este contexto de post-Segunda Guerra Mundial, y cuando uno incorpora a los protestantes dentro de esta historia, ya, ¿qué sentido tiene hablar de pre-postconciliar? Excepto de poder hablar de que el Vaticano II posibilita o potencia estos intercambios que quizás antes no se daban, ¿no? Entonces, ahí hay una primera tensión que me parece interesante y que además ayuda a reescribir o invita a reescribir esta historia. Por ejemplo, un profesor mío, Carlos Mendoza Álvarez, teólogo mexicano, él insiste mucho en algo que creo se desprende de lo que el profesor Compañón nos ha invitado a pensar esta noche, que la teología de la liberación, en vez de tener padres como figuras singulares, en verdad tiene un origen ecuménico, ¿no? Es un origen de colaboración, que es probablemente uno de estos frutos más inmediatos del Concilio Vaticano II desde América Latina y desde otras teologías progresistas más bien que se van situando en esta perspectiva crítica de la periferia, ¿no? Entonces, creo que el profesor Compañón da una densidad histórica a estos procesos que nos ayuda a poder encontrar un lenguaje más claro cuando hablamos de esta historia que es constitutiva para la Iglesia Católica, pero también para las iglesias protestantes y sobre todo para el desarrollo de la teología, ¿no? Otra tensión que me parece interesante resaltar, y con esto voy a acabar porque es importante, creo yo, dar un espacio para preguntas de quienes han asistido, es la tensión entre lo global y lo local, ¿no? Porque por un lado, estas interconexiones que el profesor Compañón nos ha estado mostrando, de alguna forma ayudan, es cierto, ayudan a entender mejor qué es lo que está detrás de las respuestas más locales, ¿no? Y cómo se van construyendo en conjunto. Pero también creo que lo inverso es válido, ¿no? Creo que las críticas desde otros contextos o las apropiaciones de otros contextos se pueden entender mejor si es que uno mira los contextos locales, ¿no? Entonces, en el Perú, felizmente, para el caso peruano, que es un caso emblemático de la historia de la teología de la liberación en América Latina, cada vez tenemos más de estas historias que se ubican desde casos concretos. Pienso en el estudio de Susan Fitzpatrick para los Merinol en Puno, o el estudio de Noah O'Eary sobre los misioneros extranjeros en el sur andino, los Sagrados Corazones, y otros misioneros españoles, cómo estas historias locales van respondiendo a lo que tienen delante, pero como parte de un tejido más amplio de relaciones que movilizan recursos económicos, ideas, mediadores, interlocutores, esta red que va interconectando en el fondo todo, ¿no? Y que además, cuando uno mira lo local, va entendiendo, por ejemplo, por qué la ausencia, yo me preguntaba, ¿por qué la ausencia de lo afrodescendiente en Gutiérrez, ¿no? O sea, ¿por qué no se ve esto como algo que debe ser incorporado quizás en la primera, en esta etapa? Habría que plantearse la pregunta. Pero yo creo que tiene que ver con el propio contexto intelectual y político de Gutiérrez, donde estos años 70 del Perú, con una movilización política muy exacerbada, están centradas en discursos que reivindican la identidad de clase. Y en los espacios donde los teólogos de la liberación y la comunidad de Gustavo Gutiérrez va conectando con más fuerza, son los sindicatos, son los movimientos de profesionales católicos,
son las barriadas que justamente están atravesando este proceso de urbanización. Y donde, claro, este contexto va moldeando también una manera de aproximarse que por supuesto tiene silencios, ¿no? Creo que yo a veces cuando entendemos el discurso de Gutiérrez como un planteamiento universalista que quiere capturar todo, perdemos justamente la propia riqueza de estas teologías contextuales que van acogiendo lo que tienen delante y dónde es que van produciendo teología. Y así creo que se lee diferente estos vacíos de Gutiérrez también, ¿no? Como alguien también contextualizado y que quizás tenía un límite para contestar a todo, pues no, no quiero defenderlo, no es mi intención, pero sí marcar, a veces nuevamente, o sea, olvidamos que él también era un teólogo que estaba contextualizando. Si lo desconectamos de este contexto local, no terminamos entendiendo su aporte y a la vez sus límites, ¿no? Con eso creo yo me quedaría. Ah, y una cosa también que quería preguntar es los espacios de sociabilidad, los repertorios culturales, que usted insistió más sobre esto en su conferencia del día viernes, porque yo me quedo pensando, en el Perú había este movimiento que reivindica a los afrodescendientes en torno al intelectual Nicomedes de Santa Cruz, ¿no? Allí no hay cruce, no hay conexión, pero sí hay con otros intelectuales más de los partidos de izquierda. Cómo hay conexiones que se cruzan porque hay espacios de sociabilidad probablemente que lo permiten. O un símbolo como San Martín de Porres, que en Estados Unidos es un símbolo para los católicos afrodescendientes, y en el Perú, pues tenemos una mirada bien empobrecedora de este personaje, ¿no? Casi caricaturesca, casi de cuento, no sé. Estos símbolos culturales y religiosos que en algunos contextos son apropiados y en este contexto no. Me parece ahí interesante también esa beta de lo que está preparando. Muchas gracias más bien por esta interesantísima exposición que nos invita a pensar la complejidad de esta historia. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios que me parecen muy ricos. Voy a empezar con la ausencia no es una ausencia, pero es casi una ausencia al inicio, pero de los afrodescendientes en la obra de Gutiérrez. Por supuesto, estamos de acuerdo, no se trata de criticar a Gutiérrez desde nuestra mirada de 2025, estamos totalmente de acuerdo. Y vale la pena hacer la pregunta, ¿por qué esta omisión? Y lo hice un poco en la conferencia de viernes, pero no tenía tiempo. Creo efectivamente que hay un ámbito intelectual en las ciencias sociales, en las producciones sociológicas, antropológicas, históricas, latinoamericanas e internacionales, con la excepción de Estados Unidos de los años 60, el problema de los afrodescendientes no era un tema fundamental. Y eso en las ciencias sociales aparece al final de los 70, al inicio de los 80. Y entonces no es efectivamente una reflexión que preocupa a las sociedades. Eso es un primer elemento. El segundo elemento, creo, es la relación muy fuerte de Gutiérrez con el marxismo. El marxismo que nunca consideró la cuestión racial como una cuestión de primer plano. Y al contrario, la debilidad del marxismo en el espacio intelectual y académico estadounidense permite precisamente una enfatización, también una historia muy específica de Estados Unidos y de los afrodescendientes en Estados Unidos, un movimiento social que empezó en los años 50 y antes, etc. Pero también la relación diferencial a la herencia intelectual del marxismo me parece un elemento explicativo bastante importante. Gracias por tu comentario sobre, pues, porque no lo había formulado así en mi cabeza, en mi cerebro, me parece muy bien para valorizar mi proyecto, sobre tu comentario sobre pre-post conciliar, porque estamos totalmente de acuerdo.
hay una historiografía que dice, bueno, antes, 65, después de 65, Medellín es el Vaticano II, perdón, latinoamericano, pero no. Y es porque, bueno, insisto un poco sobre todas las mutaciones después de 45. Pero podríamos insistir más y proponer una hipótesis de América Latina como laboratorio del Segundo Concilio del Vaticano. Solamente un ejemplo, te voy a citar solamente un ejemplo. Uno de los cambios más conocidos y impactantes del concilio fue la misa en los idiomas locales. El Instituto Catequístico de Santiago de Chile trabajaba sobre el tema a nivel latinoamericano desde el final de los años 40 y había imprimido muchos, no sé cómo se dice, un misal. ¿Cómo se dice un misal pour la messe? Un misal, merci Alice. Misales, c'est là qu'on voit les spécialistes. Misales en quechua, en aymara, y tenemos fuentes en Santiago de Chile sobre este tema. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que son institucionalizadas durante el concilio y como podemos observar, ¿no? En América Latina, cambios, pero también discusiones que tienen sus orígenes, o parte de sus orígenes, en los debates latinoamericanos del periodo. Entonces, esta vieja idea de América Latina como laboratorio, pero el catolicismo latinoamericano como laboratorio, eso me interesa mucho. Totalmente de acuerdo sobre la teología de liberación como producción ecuménica, un ecumenismo en acción, muy pragmático, y antes también de las conclusiones del concilio. Y eso es interesante también. Eso es interesante también. Un detalle sobre los marinos en Perú. Todas las obras de Gutiérrez traducidas al inglés en Estados Unidos fueron publicadas por la editora de los marinos. No sé si se puede explicar con la conexión, con la presencia importante de los marinos en Perú, pero es así. Yo voy a ver un poco los archivos en los meses que vienen. Y última cosa sobre casi tu primera frase o tu segunda frase. Y eso un poco más allá del tema de la conferencia. Pero efectivamente la idea que quiero defender de la historia del siglo XX latinoamericano es una idea sistemáticamente conectada. Dicho de otro modo, mi trabajo sobre la Primera Guerra Mundial tenía una base muy sencilla. En todas las historiografías del mundo, la historia de Japón durante el siglo XX, la historia de Estados Unidos, la historia de Francia, hay dos rupturas fundamentales para pensar el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, todas las historias nacionales dicen, bueno, hay dos rupturas fundamentales en América Latina. Bueno, hay variaciones según los países, pero 1929, la crisis económica, 59, la Revolución Cubana. Las guerras no existen en América Latina. América Latina es una periferia del mundo y entonces las guerras no tuvieron impacto en América Latina. Y eso fue el sentido de mis trabajos sobre la Primera Guerra Mundial. América Latina hace parte del mundo y entonces hay mecánicamente impactos de acontecimientos globales como las guerras mundiales. Y eso es más o menos la misma idea. No se trata de una periferia. Y cuando precisamente cuando presento la historiografía sobre la teología de liberación como
provincializante es un poco lo que quiero decir. No tenemos que considerar el espacio latinoamericano como, no sé, una margen del siglo XX. No, es una parte totalmente integral que tiene sus propias dinámicas políticas, sociales, económicas, pero también que es totalmente conectada desde el final del siglo XVIII, desde el inicio del siglo XVI. Bueno, lo podemos decir así, pero eso es otro debate, es otra conferencia. Pero gracias, Olivier, y gracias a ti también por los comentarios. Creo fundamentalmente que este tipo de proyectos se construye con las críticas, todo lo que los colegas pueden aportar. Muchas gracias. Gracias. Porque me dice, estamos terminando en punto, pero no sé si podemos dar unos minutos extra. Uy, demasiado. ¿Sí? Tomamos todos, pero por favor, muy corto. Cada uno muy, muy corto, porque si no... Pregunta, respuesta. Ya, muy, muy corto. Ya. Quería hacer énfasis en algo que señaló el doctor Compañón. Esa fuerte ruptura entre Gustavo Gutiérrez y Camilo Torres, ¿no? Porque, digamos, Camilo Torres participa y muere en una guerrilla, ¿no? Y también, de alguna forma, marca diferencias entre el catolicismo en Perú y en Colombia. Ahora, el otro aspecto, considero que también hay una influencia de la teología católica norteamericana, porque tal como figura en una novela de José María Arguedas, la última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, es el padre Camacho, un dominico, el que convoca esta conferencia en Chimbote, ¿no? Sobre teología. Son mis reacciones frente a lo que has mencionado. Gracias. Penso que hay también una teoría feminista. Penso a Rosemarie Reiter en los Estados Unidos. Es importante de hablar de la teología feminista. Sí, Rosemarie Reiter ha escribaba durante la guerra del Vietnam. Profesor Compañón, gracias. He aprendido una cosa muy importante, la gran relación que hay entre América del Sur, más que todo, y Estados Unidos, no solamente en el campo económico, académico, sino también teológico, religioso. Muy importante. Sobre esta relación, también la segunda cosa, y ahí voy a mi pregunta, es la gran importancia también del movimiento, de lo que pasó en Cuba en el año 59, ¿no? Entonces surge esta teología de la liberación y mi pregunta es, hemos visto que lo que pasó en Cuba duró 5, 10, 20 años, pero murió, la cortina de hierro se cayó y seguimos hablando nosotros de la teología de la liberación. Mi pregunta es, ¿cuáles son los resultados en estos 50, 60 años de la teología de la liberación aquí en América Latina? Sabemos que el bloque comunista, marxista o lo que sea, pues no dio resultados. En el campo religioso tuvimos un papa muy conservador,
que también incluso iba contra la teología de la liberación, lo conocemos eso en nuestra historia. Y bueno, la pregunta es, díganme 2 o 3 cosas, ¿por qué seguimos hablando de la teología de la liberación? Sí, primeramente felicitaciones por la exposición y las preguntas también. No pretendo que me respondan, solamente tener en cuenta 3 cositas. Una, la antiteología de la liberación, que aparece más o menos en paralelo y que en el Perú por lo menos surge con movimientos católicos muy conservadores y hasta ultraconservadores. El nombre que se me viene a la cabeza es el sodalicio, ¿no? Es decir, esa vinculación que puede haber, que una misma realidad puede generar la teología de la liberación y también lo otro. Lo otro es lo que llamaría yo la teología de liberación en acción. Es decir, ya mencionaste muy bien lo de Chile, lo de otros lugares, pero me gustaría saber, tener en cuenta, digamos, bueno, y también lo de Camilo Torres, ¿no? Que iba a preguntar. Pero principalmente me gustaría saber en Revolución Caliente, digamos. La revolución posterior en América Latina ha sido la de Nicaragua, con Ernesto Cardenal como uno de los sacerdotes, me parece muy activo en esto, ¿no? ¿Qué vinculación podríamos tener en eso? La tercera, bueno, ya se me pasó. Bien, bien. Tal vez me acuerde después. Gracias por todas las exposiciones también, son muy interesantes. Modestia aparte, yo había hablado también con Gustavo Gutiérrez cuando nos visitó en el monasterio benedictino de Ñaña, donde también se reunía históricamente la Oficina Nacional de Información Social. Seguramente le va a interesar conocer esta oficina de los años 70 en Perú. Gustavo Gutiérrez me dijo siempre la sinonimia que hay que precisar al momento de hacer teología de la liberación. ¿Cuál es esa sinonimia? Y repito, teología de la liberación igual pobres. Y lo digo así, recordando a Gustavo, porque no sé si me puedo estar equivocando en este comentario, no escuché la palabra pobres todavía. Y creo que no estamos verbalizando, no estamos nombrando a las, a los, a los pobres, porque ya hay mucha nomenclatura alrededor de los empobrecidos. Y una segunda opinión también, o comentario, que también viene de Gustavo, una vez me dijo, no existen pobres, ni tampoco pobreza en el sentido estricto del término. Lo que sí existen son empobrecimientos sistemáticamente bien pensados, porque vamos a empobrecer a estos y a estos otros no, y también hay empobrecimiento. Entonces, quizás como un aporte y comentario final, no nos detengamos mucho en si hay pobreza estadística o si hay pobres X, Y, Z. Lo que sí hay realmente, y en medio de nosotros, en esta sala también quizás, hay empobrecidos, empobrecidas, empobrecides. Yo quizás soy uno de esos, o de esos. Y finalmente también hay empobrecimientos que se siguen dando en activo y en pasivo, ¿no? Lo digo como teólogo, no como retórico, y como víctima también de esta opción por los pobres, ¿no? Que yo sigo ejerciendo, ¿no? Modestia aparte, con mi periferia también, mi condición de periférico. Bueno, gracias, eso, nada más. Sí, buenas noches. Gracias por las exposiciones. Soy un testimoniante ante la CBR y quisiera hacerles una pregunta muy escueta, muy concreta. ¿Creen que haya futuro para la teología de la liberación en un medio tan conservador como el que vive el Perú ahora? ¿Creen que tanto Carlos Castillo Matasoglio y Robert Pruebos están trabajando en la continuidad de la teología, de algún modo, de la teología de la liberación?
Bueno, gracias. Yo tengo 1 hora y media para contestar también. Bueno, sobre Gutiérrez, Camilo Torres, es el problema de la violencia. Bueno, conocemos más o menos las posiciones de Gustavo Gutiérrez sobre el tema. Hubo la encíclica Populorum Progressio en 67 y 3 o 4 líneas en esta encíclica que se podían interpretar como la posibilidad de acciones violentas en las circunstancias más políticas, más duras. Okay. Pero muy rápidamente hubo una condenación clara de la violencia como estrategia privilegiada para luchar contra todas las causas del empobrecimiento. Creo que es eso más o menos el sentido de la pregunta. Sobre los pobres, no sé si utilicé la palabra pobres hoy, pero bueno, gracias por tu comentario, porque eso me llama la atención sobre la necesidad de siempre recordar eso, pero estamos de acuerdo, y la lectura de Jean-Marc Ella en Camerún es una lectura exactamente en estos términos. Nosotros africanos somos pobres, pero no somos ontológicamente pobres. Somos pobres porque el poder colonial de Francia, porque las ambiciones imperialistas de Estados Unidos, etcétera, porque las multinacionales, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es una apropiación muy clásica de la primera generación de los teólogos de la liberación, pero estamos totalmente de acuerdo. Antiteología de la liberación, sí, por supuesto. Esto es la historia del Consejo Episcopal Latinoamericano. En 68 los más progresistas toman el poder en Medellín, pero la reacción se organizó desde 72 con el cardenal López Trujillo, el colombiano, y toda la historia del CELAM es una historia de disputa interna por el poder del Consejo entre los progresistas de Medellín, que siempre fueron minoritarios, y los conservadores, que finalmente ganaron en la organización del CELAM. Hablando del CELAM, sí, no sé dónde está esta pregunta. Había una pregunta sobre América del Norte. Sí, bueno, hablando del CELAM, efectivamente, hay una relación, intercambios teológicos, intelectuales entre América Latina y América del Norte de Estados Unidos sobre estas construcciones teológicas, pero hay también otros intercambios y otras colaboraciones. En los archivos de la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños, entonces una institución muy importante al nivel regional, precisamente porque el CELAM se había convertido en una fuerza de reacción contra la teología de liberación al final de los años 70, y que finalmente la CNBB era el lugar de apoyo fundamental para todos los teólogos minoritarios. Bueno, la CNBB tiene una correspondencia inmensa con varias instituciones protestantes, católicas, asociaciones norteamericanas que apoyan con recursos económicos, con ayudas para imprimir libros, etc. La CNBB y más generalmente todo el catolicismo progresista, reprimido por una parte en el CELAM mismo, reprimido por los regímenes de seguridad nacional y reprimido al inicio de los años 80 por Roma. Y el apoyo, el dinero norteamericano es fundamental en la vida de la CNBB
al final de los 70, inicio de los 80. Es interesante y muy contraintuitivo, me parece. Sí, bueno, por supuesto hay teologías feministas. Yo evoqué muy rápidamente la influencia de Gutiérrez sobre teologías feministas norteamericanas, pero no conozco el tema. Yo he leído 3 artículos y efectivamente yo voy a profundizar un poco mi investigación sobre este tema, pero hace parte de las herencias intelectuales de Gutiérrez en el campo católico norteamericano. ¿Cuáles fueron los resultados de la teología de liberación? Bueno, yo voy a contestar eso y el futuro de la teología de liberación. Sí, bueno, Juan Pablo II declaró en 93 que afirmó la desaparición de la teología de liberación, un año después de la condenación de Leonardo Boff y de la salida de Leonardo Boff de la Iglesia Católica. Ahora el paradigma teología de liberación no está muy presente en los debates intelectuales. Creo que las herencias, los legados intelectuales y empíricos son bastante importantes. Intelectualmente hay toda una tradición de un clero sensibilizado por los pobres, las desigualdades, que trabajan cada día silenciosamente en los barrios más pobres de las grandes ciudades latinoamericanas, etcétera, etcétera. Al inicio de los años 2000, cuando nació en Argentina el movimiento de los piqueteros, varios sociólogos trabajaron sobre los orígenes sociales e intelectuales de los militantes piqueteros y una mayoría habían aprendido el compromiso político, la militancia, en comunidades eclesiales de base en el contexto de la dictadura. Entonces, espacios locales de resistencia al régimen autoritario argentino al final de los 70, inicio de los 80. Entonces, creo que hay herencias de larga duración que podemos observar. Y después, sobre el futuro, no sé. ¿Cuál es el futuro de teología de liberación en un contexto tan conservador como el contexto de Perú? Bueno, la teología de liberación brasileña nació en un contexto muy conservador. La dictadura brasileña entre 64 y 85, pero más especialmente después de 68, fue una dictadura muy represiva que mató a muchísimos militantes católicos. Entonces el contexto conservador no impide la aparición de movimientos intelectuales contestatorios, de nuevas teologías, por ejemplo. No creo que sea un factor importante. Creo que la relación con Roma es fundamental, creo. La relación con la jerarquía y, bueno, eso me parece fundamental. Pero bueno, no vamos a iniciar una nueva conferencia sobre este tema que puede ser un poco polémico también. Creo que está bien. Bueno, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor Olivier Compañón. Sí. Muchas gracias, Olivier Châtelet, Juan Miguel Espinosa. Muchas gracias a todos ustedes por sus aportes. Ha sido una velada muy estimulante. Gracias al Bartolomé de las Casas, gracias a todos nuestros auspiciadores y gracias a Claudia Rosas, que nos recibe aquí en este auditorio, ¿no?